Bienvenidos, buenas tardes. Un miércoles más y ahora sí que ya el último. Algunos pensaban que no íbamos a terminar, que no íbamos a llegar nunca a este momento, pero todo llega y todo pasa. Y bueno, pues si todo va bien, nos disponemos hoy a terminar lo que nos queda de este estudio cronológico de la Biblia, concretamente del Nuevo Testamento. Hemos hecho un repaso somero, pero cronológico de todo el Antiguo y ahora el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario también, y vamos derechos a lo que nos queda por ver. Lo dejamos el miércoles pasado en las cartas de Pedro. Estuvimos viendo las dos de Pedro y la carta a los Hebreos. Decíamos que eran cartas generales, y vamos a continuar entonces ahora con las que nos quedan, las tres cartas o epístolas del apóstol Juan, y la última, que es el Apocalipsis. Si alguien no vino el miércoles pasado, tenemos ahí las hojas para completar ya el manual con ellas, aunque le falten. Y el que vino el miércoles pasado, pues son las mismas hojas, ya las tiene listas desde la semana pasada. Muy bien, pues sin más vamos entonces a completar este estudio. Vamos al primer libro de Juan, como tenemos ahí en la pantalla. El tema, básicamente algo que se destaca de este libro, es el tema de la comunión. Está hablando no de la primera comunión, sino de la comunión. Vamos a aclarar este asunto. Dice como introducción que esta carta o esta epístola pertenece igual a las epístolas generales, igual que las de Pedro, Hebreos y algunas otras que ya estuvimos viendo. Significa entonces que son para todos los cristianos en general, en cualquier lugar del mundo. Dice que aunque no da nombres ni indicaciones de una relación personal con ellos, es evidente que Juan conoce las necesidades de la gente a la que está escribiendo, como veíamos el miércoles pasado. Que sea una epístola general no significa que el escritor la estuviera escribiendo así al aire, ¿no? ¿Verdad? Esta es una carta para ir a tiro al aire, que la coja, no vale para todos. Había un receptor, había alguien que ellos tenían en mente, y aunque se dirigía principalmente a esa persona, lo que contenía era algo de carácter general, no solo para esas personas. Así que aquí ocurre lo mismo en el caso de Juan. Conocía muy bien las necesidades específicas de sus lectores y por eso les manda esta carta. Dice que por la estrecha relación que el apóstol Juan tuvo con la iglesia de Éfeso, es probable que la escribiera para beneficio principalmente de esos cristianos en Éfeso. Esta epístola es el último mensaje escrito a la iglesia por uno de los apóstoles, el último de los supervivientes, además, o el último superviviente que quedaba. Ya habían muerto todos. Saben que Juan es el último de los apóstoles en morir, en partir con el Señor. Todos los demás habían ido muriendo, y Juan, sin duda, aunque recuerdan ya que habíamos comentado esto ya, ¿no? Que ese incidente que Pedro tuvo con Jesús, y Jesús le dijo de la manera en que Pedro iba a morir. Entonces Pedro le dijo, bueno, ¿y este qué? Y refiriéndose a Juan, a este apóstol que tenemos aquí. Y Jesús le dijo, ¿y tú qué? Si yo quiero que él no muera, tú ven y sígueme, ¿verdad? Como diciendo, tú ocúpate de lo tuyo, deja a los demás tranquilos. Por ese comentario que hizo Jesús, la gente entendió, como se empezó a correr los rumores de, oye, ¿será que Juan no va a morir? Porque Jesús ha dicho que, ¿y a ti qué si yo quiero que este no muera? ¿Verdad? Obviamente vemos que pasó el tiempo y vamos a ver ahora que Juan pues, fue el último en morir. Murió, finalmente también murió. Así que fue solamente un rumor que se corrió en esos tiempos, pero durante muchos años la gente pensaba que Juan no iba a morir, que él iba a ser quizás, pues iba a quedar en vida hasta que viniera Jesús, o iba a ser como Elías o algún otro profeta que fue arrebatado. No sé, el caso es que bueno, no fue así. El tiempo confirmó que Juan murió, pero eso sí, fue el último en morir. De todos los apóstoles, él fue el último en morir. No se menciona, dice el autor, por nombre en la carta, ni tampoco a quién va dirigida la epístola. No lo dice específicamente en la carta, pero desde hace mucho tiempo se ha aceptado a Juan como el autor, y a ninguna otra. En otros casos se dice, bueno, se cree que fue este, pero podría haber sido este y este otro también. En el caso de Juan no se han dado más alternativas. Si no se sabe exactamente a ciencia cierta que fue él, no hay ningún otro autor que se haya dado, ofrecido como alternativa. Entonces básicamente el consenso es bastante grande de que realmente son las cartas de Juan. La gran similitud que estas cartas tienen, o esta carta primera, tiene con el Evangelio de Juan, pues dice que no deja duda de que se trata del mismo autor. El estilo de la carta es igual, ¿verdad? La manera de escribir, todo eso nosotros no lo vemos porque ya vemos traducciones, pero los que estudian las cartas en sus idiomas originales pueden apreciar a diferentes estilos, maneras de expresarse, ¿verdad? El género literario y la manera de escribir y de contar las cosas. Entonces eso la de esta carta es muy parecida al Evangelio de Juan, y eso, y entre otras muchas cosas más, pues hace pensar que realmente fue Juan el escritor de esta carta.
No solo esta, como dice, sino también de las otras dos que vienen a continuación, primera, segunda y tercera de Juan. Entonces escribió también el Evangelio, fue su cuarta carta, y también escribió el último libro que nos queda por ver, que es el del Apocalipsis. O sea que el apóstol Juan al final escribió 5 de las cartas del Nuevo Testamento, las 3 epístolas, el Evangelio y el libro de Apocalipsis. Las 5 cartas se le atribuyen a Juan, primo del Señor, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. ¿Cuándo lo escribe Juan? Bueno, parece ser que Juan estaba residiendo o vivía en Éfeso cuando la escribe. Era el más viejo de los apóstoles, como hemos dicho, al escribir esta epístola, y fue más o menos alrededor del año 85 después de Cristo. ¿Con qué propósito escribe Juan esta primera carta? Dice que va a combatir o pretende combatir con ella los errores doctrinales y morales que habían entrado en la iglesia. Ven, una vez más, al igual que hizo Pedro, al igual que hicieron muchos otros autores del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas se escriben porque hay una necesidad de corregir errores tanto de doctrina como de moral que la iglesia estaba aceptando como buenos, y los autores tienen que decir, no, eso no es bueno, eso no es lo que dijo Jesús, eso está contradiciendo muchas de las cosas a lo que Jesús dijo, no podemos aceptarlo como bueno dentro de la iglesia si Jesús dijo que no era bueno. Entonces se tienen que mandar estas cartas para reafirmar a la iglesia y decir, no acepten esta teoría, no acepten esta idea, no acepten este pensamiento, porque es contrario a lo que Jesús dijo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces lo que él quiere con esta carta, una vez más, aunque está escribiendo a las iglesias de Éfeso, para él es una advertencia general, como decir, ok, que aunque esto lo esté viviendo la iglesia de Éfeso, si esta misma doctrina entra en la iglesia de Weimar en el año 2019, pues también es para nosotros esta carta. Hay que combatir este tipo de errores, ¿de acuerdo? Por eso es una epístola general. ¿Cómo lo hace? Dice que lo hace destacando la comunión del creyente con Dios. Pues dice él, la comunión trae un pleno gozo, libera del pecado, protege del error y trae la certidumbre de la vida eterna. Qué importante es la comunión con Dios. Juan lo está haciendo aquí como la clave o la manera o la estrategia en la que la iglesia tiene que apoyarse, o la que la iglesia debe utilizar para combatir los errores morales y doctrinales de la iglesia. Destaca la comunión del creyente con Dios, estrechar nuestra relación con Él. ¿Verdad? Vamos a ver ahora de qué manera. Dice que eso tiene muchos beneficios. Nos da gozo, nos libera del pecado, nos protege del error y nos trae la certidumbre, la seguridad de la vida eterna. Hay mucha gente que tiene inseguridad, que a pesar de que se le ha dicho o que ya ha leído en la palabra de Dios que hay vida eterna y salvación para todo aquel que pone su fe en Jesús, aún así pasan los días y se sigue planteando y pensando, ¿será de verdad cierto eso? Yo no tengo esa seguridad. Cuando eso ocurre, quieres que eso no ocurra en tu vida, tienes que estrechar tu comunión con el Señor. Si tú estrechas tu comunión con el Señor, eso te va a dar esa certidumbre de tu salvación, certidumbre de tu fe. Algo que ninguno podemos hacer desde fuera. Podemos sugerirte, podemos reafirmarte. Desde fuera podemos decirte, mira, sí, si aquí lo pone, si aquí lo dice. Pero esa convicción interna que me dice, ahora sé que tengo salvación y vida eterna. Ya no me lo tiene que decir nadie. Hay algo dentro de mí que me da como ese testimonio, como que me reafirma, como que estoy tranquilo, que ya no necesito que nada. Eso se consigue solamente mediante la comunión del creyente con Dios. Eso es lo que Juan está sugiriendo. Una de las ventajas, son muchas, el tener una buena comunión con el Señor, pero una de ellas, dice Juan, es tener esa certidumbre, esa certeza de que tengo vida eterna. Eso es muy importante. Un pequeño bosquejo de esta carta, esta es la más larga de las 3, de hecho tiene 5 capítulos, pero aún así es una carta relativamente corta. Es un bosquejito para que puedan tenerlo ahí, lo tienen en su manual. La introducción, el foco de la comunión del creyente, dice ahí, el Padre. El enfoque de nuestra comunión con Dios tiene que ser ver a Dios como nuestro Padre, no como una figura distante, no como un alguien perdido en el universo, sentado en un trono con una barba blanca que poco tiene que ver con las cosas que me están ocurriendo a mí hoy, con cómo soluciono mis problemas míos de hoy. No, nada de eso. Dios se revela a través de Jesús como ese Padre amoroso de cada uno de nosotros. Y cuando tenemos comunión con Dios Padre, todo esto que hemos dicho antes se reafirma en nuestras vidas. El foco de la comunión del creyente debe ser ver a Dios como nuestro Padre.
Imagínate si tu padre es Dios, esto es como el anuncio del Zumosol. ¿Recuerdan el anuncio del Zumosol? El niño este que tenían ahí los bullying y decía que yo con mi primo, ¿verdad? Y venía su primo grandote ahí todo fuerte y se ponía detrás de él, yo soy el primo. Y el niño se sentía tranquilo, se sentía seguro porque su primo estaba detrás. Imagínate ahora, ponte tú como ese niño y detrás de ti Dios como tu padre. Cuando tengas un problema, ¿verdad? Y tú imagínate a Dios detrás de ti, yo soy su padre. ¿Sí? Yo soy su padre. Ahora, se me van los temores, se me van las ansiedades, se me van los afanes, se me va todo, porque Dios es mi padre y lo he entendido y lo he aceptado y tengo comunión con mi padre y sé que me respalda y sé que está conmigo. ¿Sí? Entonces eso es lo que Juan está diciendo, cuando podemos enfocarnos en Dios como Padre y tener una relación con un Dios amoroso, un Padre amoroso como Él es, esos frutos que hemos leído antes se producen en nuestra vida. Tenemos gozo, tenemos libertad del pecado, estamos protegidos del error y tenemos la certidumbre de que tenemos vida eterna. Todo eso ocurre cuando estrechamos nuestra comunión con el Señor como nuestro Padre. Juan quiere contrarrestar, estaba en el bosquejo. El tercer punto dice que es la destrucción de la comunión del creyente, varias falsedades, y luego los puntos esenciales de la comunión con el creyente es una vida recta. Todo eso un poquito lo podemos ver a través de la carta, no lo vamos a hacer por tiempo como siempre, pero ahí se queda para que en casa lo puedan leer despacio y tener una guía para seguir el libro. El tema entonces de este libro, vamos a ver cuál es, aunque ya más o menos lo hemos adelantado. El tema dice que es la comunión con el Padre, la comunión con Dios, pero visto desde el punto de vista de que Dios es mi Padre, la cual se edifica sobre la verdad y cuando se experimenta guarda a la persona de estos errores doctrinales. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios y el Padre fundamentado en la verdad? Pues tengo aquí este libro, ¿verdad? Que es su palabra. Y a mí me gusta decirlo muchas veces, que cuando leamos este libro podamos pensar en este libro, que es muy gordo, como una carta que nuestro Padre nos ha dejado. Imagínate que tienes tu papá que se va de viaje y te deja una carta con instrucciones para, no sé, para la vida o cosas que te quiere decir. Entonces, esta es la carta que mi papá me dejó cuando se fue, a ver qué me dice. Y tú la lees con esa intención de querer seguir los consejos de tu padre. Y entonces la Biblia, yo a veces me gusta decirlo así, es la carta de amor de un papá a sus hijos, diciéndole, hijos, hagan esto. Obviamente, ¿qué hay en el corazón de un padre cuando le escribe una carta a su hijo? Cosas buenas, que al hijo le vaya bien, que el hijo aprenda, que el hijo, ¿verdad?, tenga una buena vida. Así podemos ver la Biblia, y entonces la vemos como estamos fundamentados en la verdad, al leer la palabra de Dios, que es su palabra, es su verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra verdad. Es que entonces estamos cimentados en esa verdad que nos evita o que contrarresta el error. Todo esto estamos viendo el propósito y el tema de la carta es que era contrarrestar las falsas doctrinas y las falsas maneras de pensar en cuanto a la moralidad que habían entrado en la iglesia. Entonces Juan está construyendo sobre esto, en ver a Dios como un Padre, tener comunión con Él, basados en ¿qué? En la verdad. Porque esta es la palabra de ese Padre que nos ama y que quiere que nos vaya bien en la vida. Juan dice entonces que quiere contrarrestar así los errores que estaban hallando aceptación entre los creyentes. Imagínate los apóstoles que ven que uno, o tú como padre, si eres padre o madre, que ves que tu hijo le ha contado algo que no es cierto y se lo está creyendo y está empezando a moldear su vida o a tomar ciertas decisiones en base a eso que no es verdad, que es una mentira, pero él está empezando a aceptarlo como verdad y a vivir en base a ello. A Juan le pasaba igual, al ver que la iglesia estaba empezando a aceptar doctrinas y cosas que no eran correctas, pues claro, le hace escribir y lo que sea necesario para intentar mantener en la verdad a la iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, uno de estos errores alentaba lo que es la dejadez moral. Bueno, tampoco te preocupes, ¿verdad?, de ser así tan íntegro, no pasa nada si hay poco te descuidas, ¿verdad?, tampoco es así de grave. Entonces Juan era como que no, sí es grave, no nos podemos relajar. Moralmente tenemos que mantener el ejemplo de Jesús y no podemos bajar el listón que nos dejó, ¿verdad? Es uno de los puntos que quiere corregir. No se puede alentar la dejadez moral. Y el otro era un error acerca de la persona y de la obra de Cristo también. El Evangelio revela a Jesús, nos lo revela como el Dios encarnado. En el principio era el Verbo, empieza diciendo Juan en su Evangelio, habla así el Evangelio, ¿recuerdan? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de cómo Dios a través de Jesús se hace carne, ¿verdad? Es el Dios encarnado en Jesús. Muy bien, el énfasis de la epístola es mostrar que Jesús, el Hijo de Jesús y María, que vivió con ellos varios años en la tierra, dice que realmente fue Dios en forma humana. ¿Por qué tiene la necesidad Juan de reafirmar todo esto y de establecer estos conceptos? Pues porque había corrientes que estaban entrando en la iglesia que decían lo contrario. Algo que no enseñaba la enseñanza errónea del gnosticismo. Esta era, como dije, fue el quebradero de cabeza principal del siglo I, de los autores, de los apóstoles, de los cristianos del primer, del segundo siglo, el gnosticismo, que tenía un montón de enseñanzas variopintas que pasaban por diversas cuestiones, pero una de ellas también tenía que tratar con quién era Jesús, ¿verdad? Empezaban a decir que no, Jesús no era Dios hecho hombre, no puede ser, Dios no puede tomar forma de hombre, y empezaban a hacer ciertas teorías de quién era Jesús. No, él no era Dios, era una persona imagínate, con poderes, era un espíritu y empezaron a correr por ahí bulos de quién era Jesús. Todo menos decir que era realmente Dios encarnado, ¿verdad? Entonces Juan tiene que escribir, no, Jesús no era eso que esta gente dice, tengan cuidado, no lo acepten como una verdad, porque no lo es. Jesús era Dios hecho carne y habitó entre nosotros, y le tocamos, y le vimos, y lo aceptamos, y eso tiene que permanecer así, no lo podemos cambiar. ¿De acuerdo? Pero el gnosticismo enseñaba lo contrario. Enseñaba que se podía... Recuerdan que ya les dije que para ellos separaban lo que era materia de lo que era el espíritu. Por lo tanto, como el cuerpo era materia, lo que uno hiciera con el cuerpo pues tampoco era tan importante. Así que si nos emborrachábamos, eso no tenía nada que ver con el espíritu, ¿verdad? Eso tiene que ver con la carne, porque es con el cuerpo. Y si uno tenía desenfreno de todo tipo, sexual y como tú quieras, inmoralidad sexual, pues no pasa nada, porque eso es del cuerpo. Entonces, claro, imagínate, los apóstoles se ponen, no, eso no es lo que dijo Jesús. Eso contradice de frente las enseñanzas morales que Jesús nos dejó en su palabra. Por lo tanto, no podemos alentar una dejadez moral, ni decir que Jesús no era Dios, que era un espíritu, eran cosas gordas, que la iglesia se les estaba empezando a creer y a actuar en base a ellas. Entonces, Juan necesita tratar este asunto como tuvo que hacerlo Pedro y tantos otros. Esta epístola habla de las más profundas realidades de la vida espiritual y es muy rica en enseñanzas de interés y de actualidad. Hay varias palabras clave que resaltan en el libro, como pueden ser la palabra luz, Juan la utiliza mucho, la palabra amor, la palabra vida, creer es una palabra clave. De tal manera amó Dios al mundo, en el Evangelio ya la usa mucho, es la palabra que resalta más en el Evangelio, aquí también. Conocimiento, comunión, todas estas palabras son palabras que reitera Juan en esta carta, pero la mayor de todas las palabras son luz, vida y amor. Luz, vida y amor son las palabras que más resalta Juan en esta primera carta. ¿De acuerdo? Así que este es el propósito, este es el tema, por lo que Juan escribe su primera carta. Si tenéis la hoja 29, donde tenemos toda la cronología de todas las cartas, pues veréis ahí que estas tres cartas se escriben a finales de los años 80. Ya hemos dicho de los años 80, no nuestros 80 estos, de la década de los primeros 80. 80 sí, sin el 19 delante, el 80 pelado. Las tres más o menos van a estar en esa década. Vamos entonces con la segunda de Juan, que es aún más cortita que en la primera. Si Juan tenía 5 capítulos, básicamente segunda de Juan tiene 1 y tercera de Juan también tiene 1, ¿no? Son 2 cartas que se pierden en la Biblia, es difícil encontrarlas, ¿no? Si uno no tiene cuidado. Segunda de Juan entonces dice que esta carta se la dirige ahora ¿a quién? A una mujer, a la que la llaman la señora elegida y sus hijos. A esta persona le escribe el apóstol Juan. Es el único libro de la Biblia que está directamente dirigido a una mujer y es una carta de la correspondencia personal de Juan a una madre cristiana. Es parecido a cuando Pablo escribía a Filemón, ¿recuerdan? Un amigo que se había encontrado ahí a un esclavo huido en la cárcel y entonces le tiene que mandar una carta, oye, mira que el esclavo que huyó de tu casa se ha convertido, entonces acéptale, le mando contigo, pero por favor recíbele, no le tengas en cuenta lo que ha hecho, me acuérdate ¿verdad? Es una carta personal, un asunto cotidiano. Aquí pasa lo mismo con Juan, le está escribiendo a una amiga, le está escribiendo a una persona que conocía, está la señora elegida, así como la llama. Es una carta suya personal, pero que Dios quiso que quedara aquí en su palabra, que llegara hasta nosotros y que fuera archiconocida en todo el mundo. Así que aquí estamos nosotros leyendo la segunda carta de Juan a esta señora elegida y sus hijos.
El autor de la carta, igual como hemos dicho, el mismo apóstol Juan, que se llama a sí mismo el anciano. Se llama Juan a sí mismo el anciano, no lo hace por título. Como ya sabéis que en las iglesias también había obispos, había pastores y había ancianos, pero no se está queriendo referir a este tipo de ancianos, sino anciano de canas, anciano de día, ¿verdad? Él era ya mayor y si aquí el anciano, ¿verdad? El viejete, podría haber dicho, no sé cómo en tono cariñoso lo dice, pero así se presenta el anciano a esta señora y sus hijos. La similitud de estilo y del contenido no deja lugar a duda alguna, o no deja duda de su autoría. Se cree que la escribió como en el 89 aproximadamente, desde el mismo lugar que escribe la primera carta, desde Éfeso. ¿Con qué propósito le escribe entonces a esta mujer? Juan tiene el propósito, quiere advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros. Es un poco en la misma línea que la primera. La falsa doctrina, aquí está hablando un poco de los que promueven las falsas doctrinas en las iglesias, a los cuales llaman falsos maestros. Y quiere alentar a los creyentes a que obedezcan la verdad y a resistirse a aquellos que quieran enseñar falsas doctrinas. ¿De acuerdo? A mí me encanta cuando Pablo dice en una de sus cartas que dice que los de Berea eran más nobles que los de otra ciudad, porque cuando Pablo les hablaba, ellos sacaban sus Biblias y revisaban a ver si lo que Pablo decía era correcto o no, ¿verdad? Y es que eso siempre tiene que ser el estándar, porque yo puedo subirme aquí y contarles lo que yo quiera contarles, pero es la responsabilidad suya de contrastar y decir, a ver si lo que Juan Ángel está diciendo está ¿verdad? Bien, o si este hombre se está desviando, a ver, vamos a revisar aquí. Porque es lo que más interesa. Al final lo que tiene supremacía y la máxima autoridad no es lo que los hombres decimos, es lo que la Biblia nos dice. Nosotros estamos solamente intentando aclarar, expresar o hacer entender un poco mejor lo que la palabra dice, pero si con nuestra explicación contradecimos lo que aquí está diciendo, entonces estamos mal. No me hagan caso, tienen que hacer caso a lo que aquí está escrito. Así que él está alentando a los creyentes a que obedezcan a la verdad, y no a cualquier persona, llámese maestro, como se quiera llamar, que venga y enseñe algo contrario a la verdad. Entonces no le hagan caso, está diciendo Juan, a esta señora y a sus hijos. No hagan caso a estas personas que vienen con el nombre que quieran ponerse, pero que están contradiciendo la verdad. Cuidado, cuídense de esas personas. Un pequeño bosquejo sería aquí, bueno, un saludo, exhortación al amor obediente, advertencia contra los falsos maestros y una pequeña conclusión. Son solo 13 versículos. ¿Cuál es el tema de la carta? Permanecer en la verdad. Esto es esencial para vivir rectamente, lo cual incluye evitar el error. Y quiero hacer énfasis en la palabra permanecer en la verdad, porque permanecer en la verdad y consultar la verdad una vez son dos cosas muy distintas. Hay gente que dice, yo que ya he ido a la Biblia 3 veces, ¿verdad? Y no, a ver, es difícil contrarrestar el error si uno va 3 veces a la Biblia, nada más, ¿verdad? Estamos hablando de permanecer, de hacer un hábito, un estilo de vida, tu interacción, tu comunión con el Padre fundamentado en este libro. Cuando perseveramos en esto, ¿verdad? Y como dijo Jesús también, a los que ya habían creído, a los que eran ya creyentes, le dijo que si permanecían en su verdad, entonces serían verdaderamente sus discípulos. Y aquí ahora Juan lo está diciendo nuevamente en su carta. Permanecer en la verdad, este es el tema, permanecer constantes, acudiendo, casi como que morando, habitando, tragándose este libro, haciéndolo tuyo, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que podemos permanecer en la verdad. Es esencial, dice, para vivir rectamente. Si no hacemos eso, es fácil empezar a desviarnos. Es fácil empezar a desviarnos y poder caer en cualquier tipo de error. El énfasis entonces de la carta es también la verdad, lo cual menciona 5 veces en tan solo estos 13 versículos. La verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, no hay otra verdad mayor que esta. Juan dice que la verdad es la única que puede afirmar al creyente en su camino y hacerle capaz de rechazar las falsas enseñanzas. Una vez más, es un poco la misma idea de antes, comunión con el Padre y basados en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Pues viendo lo que su carta dice de Él. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios. A través de la palabra de Dios conocemos las enseñanzas de Dios. A través de la palabra de Dios es que entonces podemos permanecer en la verdad y evitar, sortear todo tipo de error, ya sea moral, ya sea doctrinal, que venga contra nosotros. Es fácil detectar los billetes falsos cuando tú estás acostumbrado a manejar los verdaderos. Eso le dicen a un banquero, oye, ¿tú cómo sabes cuando un billete es falso? No, porque lo sabía, si no, este es falso. ¿Cómo sabes así de fácil?
porque soy banquero y no todo el día me paso contando billetes verdaderos. Entonces cuando veo uno falso, lo detesto enseguida. Pero si tú no estás acostumbrado a contar billetes buenos, cuando te dan el falso, te lo tragan, te lo pasan como bueno. Y esto es igual, cuando tú estás acostumbrado a meditar en la verdad de Dios y leer la verdad de Dios y permanecer en la verdad de Dios, cuando viene un error es mucho más fácil detectarlo y decir, uy, no, pero yo leí el otro día esto, uy, no, pero yo el otro día, ¿verdad? Pero si no tenemos este hábito de comunión en la palabra de Dios, comunión con Dios, es más fácil aceptar el error. Así que Juan a esta señora y a sus hijos les está animando a que permanezcan en la verdad y a que afirmen su camino y eviten los falsos maestros y enseñanzas basando su vida en la verdad de Dios. También dice que el amor a la verdad se convierte en amor a los demás. Cuando tú empiezas a amar la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios y a conocer más a Dios, indudablemente vas a empezar a amar también a quien tienes al lado. De hecho, Santiago creo que dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso, no ama a Dios. Una manera de poder ver si amamos a Dios o no es ver cómo estamos amando a los hermanos o a la gente en general, ¿verdad? Eso es lo que Juan también le está diciendo a esta señora. El amor a la verdad se convierte también en amor a otros. Debemos caminar en amor y exhortar a los demás con amor. El otro día lo compartía, ya no me acuerdo cuándo, si un domingo, si en otro estudio, ya no sé cuándo lo decía, pero la Biblia nos anima a decir la verdad, claro que sí, pero también nos anima a decir la verdad en amor, porque algunos quieren ser tan honestos y tan sinceros que van a ir con la verdad por delante, le duela quien duela y si le duele mejor, ¿no? Entonces, pues si por tú pones la verdad, estás faltando en el amor al hermano o en el amor a la persona, revisa un poco tu actitud, porque la Biblia nos enseña eso y Juan está diciendo lo mismo. Debemos caminar en amor y exhortar con amor. Está bien que tenemos que corregir y que decir a la gente ciertas cosas, pero no olvidemos decírselo con amor, con tacto, ¿verdad? Como, oye, mira, me parece esto, pues no sé, como cada uno quiere hacerlo, pero no olvidando que el amor es importante a la hora de decir la verdad. Esta epístola muestra lo necesarios que son entonces el amor y la verdad, que vayan de la mano. Que no podamos tampoco, por causa del amor, no decir la verdad, pero que tampoco digamos la verdad sin amor, ¿no? Que siempre sean como una mancuerna, que vayan juntas, el amor y la verdad, que vayan siempre acompañados. Decir la verdad en amor. Muy bien, pues es poco más, pues son 13 versículos y es difícil sacar ya más información, pero hasta ahí entonces es lo que Juan le dice a esta señora y a sus hijos. Y la última de sus cartas, tercera de Juan, también muy cortita, 15 versículos nada más. Es otra carta personal, ahora no es una mujer, se la manda a una persona que se llama Gallo, pero es una persona, ¿verdad? Esta carta personal a un amigo que se llama Gallo. No sabemos de qué Gallo se trata, ¿verdad? Porque hay varios Gallos en el Nuevo Testamento, ahí tenéis las citas. Pero probablemente era el líder de alguna iglesia y Juan le está escribiendo ahora esta carta. Sí sabemos que sea quien sea este Gallo, le tenía en muy alta estima. Para Juan era una persona muy valiosa, a la que apreciaba y a la que quería y que respetaba. Y Juan entonces le está escribiendo esta carta. El autor, como decimos, es otra vez el apóstol Juan, que de nuevo se vuelve a llamar a sí mismo el anciano. Como se había presentado antes con la señora, también se presenta así con este amigo suyo. Como he dicho antes, no era una posición oficial, sino que tenía pues una edad avanzada ya. Probablemente fue escrita igual desde el mismo Éfeso, donde residía, alrededor del año 90, quizá el año 89 también, no vamos a ser exactos aquí, pero alrededor de... con el propósito de, pues bueno, encomiar, alentar e instruir a su buen amigo Gallo, ¿de acuerdo? Es una carta para una iglesia. El encomio a Gallo es en los primeros 8 versículos, después una condena a otra persona, un tal Diótrefes. Un nombre poco. Si alguno está buscando nombres para su hijo o su hija, aquí le doy alguna sugerencia. Gallo, Diótrefes, algún otro. Por si no habéis pensado, no sé, a lo mejor queréis. Demetrio, si queréis, también puede ser. Ese es más común, ¿verdad? Demetrio es más. Diótrefes yo no he conocido Demetrio, pero Diótrefes todavía no. Y luego la conclusión, muy cortita de esta carta también. ¿Cuál es el tema de esta carta, de la tercera carta y última de estas 3, del apóstol Juan a su amigo Gallo? Bueno, quiere destacar la manifestación de la verdad o del error en la vida del creyente. Una vez más, ven que el énfasis es
parecido, era lo que había en el corazón del apóstol. Y escribiera quien escribiera, se ve que este tema sale, ¿verdad? Hablaba del amor. De hecho, es el apóstol del amor, ¿verdad? Este hombre era el que se recostaba, ¿recuerdan? Era el círculo íntimo de Jesús, y era el que una vez ahí estaba acostado con Jesús ahí en el pecho, de que era como el más, yo digo que era el apóstol Mimosín, ¿no? Pero antes era el hijo del trueno, un cambio tremendo que Dios hizo en su vida. Pero era como el más amoroso de todos, y aquí como que este amor sigue brotando de él en sus escritos también. Al principio encontramos unas palabras de ánimo, agradecimiento y reconocimiento para su amigo Gallo por la hospitalidad hacia, dice, los desconocidos y extranjeros, que eran normalmente las personas que pasaban de viaje. Antes eran otras culturas, otros tiempos, y la gente caminaba, iba de un lugar a otro, y pues no había tantos hoteles y ofertas hoteleras como tenemos hoy. Y a veces pues tocaba gente a tu casa sin saber quién era. Oye, voy de paso, me puedo hospedar, tú no sabías quién era. Entonces ahí, bueno, pues todo eso había que manejarlo en ese tiempo. Y él está reconociendo que Gallo era una persona que era extremadamente hospitalaria con estos desconocidos y extranjeros que pasaban por su casa. Y él hablaba, oye, qué bueno, cómo eres así con la gente. Luego amenaza, dice, con denunciar públicamente la conducta anticristiana de este tipo, Diótrefes. Dice que estaba lleno de orgullo y que quería ser el primero en la iglesia, tener prioridad, hasta el punto de reprender al apóstol anciano de Cristo. Entonces, esta conducta la expone como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Le está hablando a Gallo. Como decimos siempre, es difícil entender bien todo el contexto de lo que está pasando, porque solo tenemos una parte de la conversación. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es como oír a alguien hablar por teléfono, tú solo oyes lo que él está diciendo, pero no oyes lo que le están diciendo desde el otro lugar del teléfono. Entonces, seguro que por alguna razón Juan consideró necesario tener que hablarle de este hombre, pero a veces no sabemos del todo, ¿verdad? Nos pica la curiosidad. Ay, ¿por qué le hablaría de este hombre? ¿Por qué le diría estas cosas que le dice, verdad? Bueno, ¿por qué dice que tiene que exponer su conducta? Pues a lo mejor hay otras personas que le estaban queriendo imitar. Entonces Juan le quiere advertir de que no vayan a imitar a este hombre, porque lo que está haciendo no es correcto, no es bueno, no es piadoso. Entonces, no lo sabemos bien, hay que conjeturar a veces. Pero el caso es que Juan está exponiendo este tipo de conducta, como tenía este hombre, de preeminencia, de querer dárselas más que otros, o de incluso echar a gente de la iglesia así por su cuenta. Juan quiere corregir esto y hablarle a Gallo reprendiendo este tipo de conducta, como lo que no se debe hacer. Se menciona a un tal Demetrio también, que es reconocido por su buen testimonio. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces está reconociendo a esta persona, Demetrio, por su forma de vivir, por su buena influencia. A él sí le reconoce como una buena persona a seguir. El final de la epístola revela que el anciano se quería reunir con ellos, ¿verdad? Con estas personas, y así se lo dice, se lo hace saber, o se lo dice para despedirse. Bueno, pues un poquito más, un poco más de esta última carta de Juan. Y llegamos a la última, porque Judas la vimos en su momento, que sería la que correspondería, según el orden de la Biblia, nos correspondería a Judas, pero como estamos viendo este estudio desde el punto de vista cronológico, Judas ya lo vimos allá por el año 60 después de Cristo, así que la que nos toca por tiempo, según la cronología, después de las cartas de Juan, del año más o menos 90, vamos a decir. Entonces la única que queda después de ese tiempo es el Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis en inglés se llama Revelation, este libro, que realmente es, por eso pone la revelación de Jesucristo. Es una revelación, la palabra en sí, en el original tiene que ver como cuando, podrías utilizarlo cuando van a político o cualquier persona, cuando ponen estas placas para inaugurar un centro, por ejemplo, un lugar, ¿no? Que le ponen como una cortinita. Entonces cuando va a ser la inauguración llega ahí, ¿no? El alcalde o el presidente o quien sea, y entonces ¿qué es lo que hace? Una, dos, sí. Corre la cortinita, ¿no? Lo que está haciendo ahí es un apocalipsis. ¿Qué está haciendo? Está revelando lo que esconde la cortina. Está dando una revelación de lo que hay detrás de la cortina. Sería un buen contexto para usar la palabra apocalipsis. Esto tiene este sentido de la palabra. Entonces, a ver, lo digo porque es una palabra muy rara, apocalipsis, que es el mundo no uso un apocalipsis en mi vocabulario. Bueno, para que entiendan el sentido. Entonces dice ahí el apocalipsis o la revelación
de Jesucristo. De eso trata todo el libro. Vamos a ver que es un libro complicado, es un libro con un montón de metáforas y lenguaje como ningún otro libro del Nuevo Testamento, pero si queremos resumirlo y no complicarnos como vamos a hacer aquí, que no vamos a entrar en detalle de explicar todo lo que el Apocalipsis es, sí a veces es fácil perder de vista entre tanta bestia y cuernos y copas y iras y de cosas, perder de vista de qué estamos hablando. Realmente estamos hablando aquí de Jesús. Este libro está queriendo revelarnos una persona, aunque habla de muchos otros eventos, nos está hablando de una revelación, está quitando la cortina para ver realmente qué es el Jesús, porque hemos conocido al Jesús hombre a través de los evangelios y a través de las cartas se nos ha estado hablando de ese Dios hecho hombre, de ese Dios encarnado a través de Jesús, y eso es lo que hemos conocido. Pero Jesús muere y después de morir dice que resucita y asciende a los cielos. Y esa faceta de Jesús, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo es Jesús ahora? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer algo más? Pues de todo eso trata este libro. Es la revelación de la persona de Jesucristo, pues después de haber pasado por esta tierra. ¿Qué se propone hacer? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué va a pasar con él, con nosotros? ¿Vendrá otra vez? ¿Se va a volver a encarnar? Quizá, o todo este tipo de preguntas. El libro, a pesar de que vayamos, como digo, por otros derroteros, no perdamos de vista que su enfoque es revelarnos Jesucristo, sus planes y el futuro para él y para la humanidad. Obviamente, todo pasa por él. Introducción. Es importante para el cristiano conocer los tiempos del fin. ¿Por qué? Bueno, la profecía tiene la intención de cambiar la manera en que vivimos y contemplamos la vida presente. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Es importante ese párrafo. Es importante para el cristiano conocer los tiempos del fin, pues la profecía tiene la intención de cambiar la manera en que vivimos y contemplamos la vida presente. ¿Quién me puede poner un ejemplo de esto? A ver. ¿Cómo conocer la profecía nos hace cambiar la vida presente? Ponerme un ejemplo más concreto. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo concreto de cómo conocer algo que no ha pasado todavía puede cambiar tu manera de comportarte hoy? Vamos. Yo no sé, yo pienso que nos prepara un poco para estar más en santidad, ¿no? Buscar más del Señor. Él nos está avisando ya de lo que está por venir, ¿no? Tenemos que estar preparados en todo momento. Voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, una persona va al médico porque se ha descubierto que ciertas anomalías y va al médico y le dice, pues tiene usted algo aquí grave, tiene un tumor y le quedan 7 días de vida. ¿Qué te ha dicho el médico? Aparte de lo que Jesús puede hacer, obviamente, que Jesús puede sanar y todas esas cosas, yo lo sé, no voy por ahí, voy por el lado de, tú recibes una profecía personal, te quedan 7 días de vida, ese es tu futuro. ¿Cambiaría eso? ¿Condicionaría en algo la manera en que tú vas a vivir estos 7 días? ¿A como lo pensabas vivir ayer? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Si yo sé que me quedan 7 días de vida, quizá, por lo que pensaba hacer, el viaje que pensaba hacer en julio, pues pensaba que lo hago mañana. ¿Verdad? ¿No? O yo no sé qué cantidad de cosas nos ajustaríamos, ¿no? Conocer el futuro cambia la manera en que yo vivo hoy. Por lo tanto, cuando como creyentes vivimos conocedores del futuro, la intención de este libro es esa, que podamos reflexionar en nuestra vida de hoy y hacer los ajustes que tengamos que hacer para afrontar la realidad que tenemos por delante. Ese es uno de los principales objetivos de este libro. No es tanto hablamos de cosas que asustan y de intentar entender las metáforas y los dragones y la mujer que baja del cielo. Está bien, pero a ver, vamos a ser más sencillos, vamos a ser más prácticos. No nos vamos a meter en tanto detalle sin haber arreglado primero los asuntos más importantes o más grandes. Entonces, por eso digo que es importante, dice otra vez, lo leemos, es importante para el cristiano conocer los tiempos del fin. Porque este libro lo que nos va a decir es que esto se acaba. ¿Sí? Esto no es eterno, la vida no es eterna, el mundo no es eterno, a pesar de lo que cualquiera pueda decir. La verdad, como decíamos antes, Juan nos estaba hablando de permanecer en la verdad y de guiarnos por la verdad. La verdad de Dios dice que este mundo no es eterno, que este cielo, esta tierra como lo conocemos se acaban en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, conocer los tiempos del fin tiene la intención de que cambiemos nuestra manera en que vivimos y contemplamos la vida presente. ¿De acuerdo? La profecía nos da esperanza
al hacernos conscientes de que Dios tiene planes y de que va a llevarlos a cabo. ¿Sí? Eso nos hace, vaya, pues o sea, cuando yo sé lo que Dios me dice que va a pasar o que los planes que Él tiene de lo que va a hacer, pues que debería producirse en mí. Bueno, nos dice que debería producirse en mí una esperanza, como decíamos antes, certidumbre de la vida eterna. El desasosiego de no saber qué va a pasar conmigo, como mucha gente vive hoy, es que yo, de pequeño, era una persona o un niño que vivía un poco preocupado por el tema de la muerte. Y si yo, ¿dónde iba yo si me moría? Y eso del infierno que yo había oído, si era verdad. Y me creaba un desasosiego y afectaba mi manera de vivir. Cuando pude ir a la Biblia y conocer lo que Dios hablaba de mi futuro y de lo que iba a pasar y de la seguridad que me daba en Él, eso cambió mi manera de vivir. Empecé a vivir más relajado, empecé a ser otra persona. Sí, conocer el fin nos hace cambiar el tiempo en el que vivimos. Por eso es importante conocer este libro, o al menos en un ámbito general. La profecía nos ayuda a purificar, que es un poco lo que venía diciendo antes David también. Nos ayuda a purificar nuestra vida al hacernos conscientes de la inminencia de la venida del Señor y de nuestra responsabilidad delante de Él. Les hago otra pregunta. Si ahora... un médico no, porque un médico no nos dice eso, pero si supiéramos, de alguna manera supiéramos que Jesús viene la semana que viene, ya no al tema de la enfermedad, pero alguien nos dice, Jesús viene y le pone fecha, la semana que viene, ¿cambiaría tu manera de vivir? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? De la inminente llegada del saber y el ser consciente de que, hey chicos, en cualquier momento esto se acaba. Debería cambiar nuestra manera de vivir a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel práctico, en muchos niveles. Cambiaría o debería de cambiar nuestra manera. No debemos vivir así pensando, bueno, ya llegará. Algunos que viven pensando, pues como ya, no, ni me lo cuentes, déjame, yo vivo el hoy. Bueno, para ciertas cosas está bien vivir el hoy. Para afanarte, tú vive hoy, no te afanes por el mañana, es lo que dijo Jesús. No se afanen por el, vivan al día de hoy. Pero en temas de la profecía no vivan así, no quiero saber lo que pasará. No te conviene saberlo. Porque si eres cristiano son buenas noticias para ti. Pero aparte puede condicionar la manera en que tú, por ejemplo, compartes esta palabra con otras personas. Si nos ha pasado miles de veces, si tú vas por ahí y pasas por una tienda y de repente la señora de la tienda sale y te dice, oiga, mire, quiere usted pasar que estamos regalando aquí diamantes, anillos de diamantes porque me siento generosa, así que los regalo a todo el que pase. Pero solo uno por persona. Entonces tú cogerías el tuyo, el más gordo, y ¿qué harías tú? Yo lo primero, oye Ana, ven para acá, Damaris, y empezaría a llamar a todas las mujeres del bolso, venid por aquí, que en esta tienda están regalando diamantes, ¿no? Bueno, lo que queráis, o Biblias, no quiero decir que se me tache de carnal. Aquí en esta nivel, lo que sea, cualquier regalo que os guste. Lo compartiría con otros porque es algo bueno para mí, quiero que sea bueno para la gente que quiero. O al revés, cuidado, no pases por aquí que están pasando tal catástrofe, no salgas de casa por esta carretera, vete por... Avisamos a los demás cuando... Esto es igual, cuando somos conscientes de cosas que descubrimos que van a ocurrir, cambia nuestra vida y también la manera en que nos relacionamos con los demás. La profecía nos ayuda a establecer prioridades correctas en nuestra vida, a darnos cuenta que debemos dar nuestro tiempo y nuestros recursos a lo que realmente tiene un valor eterno. Lo que estamos sembrando y haciendo aquí se queda. El afán que estamos poniendo en nuestra casa, en nuestros coches, en nuestra ropa, en las cosas temporales, aquí se quedan. Pero cuando ponemos énfasis en las cosas espirituales, eso es eterno, eso no pasa. Entonces, uno debería ser listo y vivir con la eternidad en la mente, no con lo temporal en la mente. Y a veces es al revés, vivimos más con la temporalidad en la mente que con la eternidad. Apocalipsis, como hemos dicho antes, entonces significa revelación. Para mucha gente es más un misterio que una revelación porque es difícil de entender por la manera en que está escrito. Y este es el único libro profético de todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí leímos algunos con literatura profética, algunos profetas, Ezequiel, Daniel y algunos otros libros tienen literatura profética, pero en el Nuevo Testamento este es el único, todos los demás son de otro estilo. Significa, ya lo hemos dicho, quitar el velo o descubrir lo que ha sido velado o oculto. Y esta es la revelación que descubre a Jesucristo. ¿Quién la escribe? Lo hemos dicho ya antes, es el mismo que escribió las cartas y que escribió el Evangelio, el apóstol Juan. Y dice que lo escribió, ¿desde dónde? Desde la isla de Patmos, cerca de Éfeso. Él vivía en Éfeso y de ahí le tomaron y le exiliaron, le mandaron exiliado a la isla de Patmos, que estaba cerca, según cuentan los historiadores. Esto ocurrió durante la persecución que llevó a cabo Demetrio
contra los cristianos alrededor del año 95 después de Cristo. Entonces a Juan le desterraron ahí a esta isla para que se muriera ahí solo, el pobre. Y bueno, pues lo que nos sabía Dimitrio cuando le estaba enviando ahí a Juan era que desde ahí iba a mandar una de las cartas más impactantes para el resto de la humanidad y para los cristianos. Mucho más porque ahí es donde entonces Jesús y el Espíritu de Dios se le aparecen y le dan toda esta revelación que Juan después tuvo la capacidad de expresar en palabras y ponerlo así para contárnoslo, ¿de acuerdo? ¿Con qué propósito escribe Juan este libro profético entonces? Lo escribe con el propósito de unir y completar la verdad profética de la Biblia. Quiere alentar a los cristianos de su tiempo mientras sufrían la persecución de Roma también. ¿Recuerdan que Pedro hizo lo mismo? En medio de la persecución, él animó a los cristianos, les animó a seguir, a ser pacientes, a perseverar en la palabra, etcétera, etcétera. Juan está haciendo lo mismo. Quiere animar a los creyentes que están siendo perseguidos en Roma. Y lo que les quiere decir es que la persecución nunca va a poder destruir ni la iglesia ni los propósitos que Dios tiene. Podrá haber la persecución más feroz del mundo, pero la iglesia jamás va a ser destruida. Los propósitos de Dios, ninguna persecución los puede tirar abajo. Es más, la mayoría de las veces contribuyen a avanzar los propósitos y los planes de Dios, curiosamente. También quería alentar a los cristianos a llevar una vida piadosa y sabia a través de la carta, como hemos dicho antes y como bien ha dicho David. El conocer los eventos futuros nos ayudan a vivir más concentrado en Dios, más concentrado en los planes de Dios, más concentrado en saber lo que Dios quiere hacer y más concentrado en alinear mi vida en base a esta profecía, sabiendo que esto se acaba y que esto no es para toda la vida y que mi destino final no es este. Entonces yo hago ajustes necesarios para esto. Hay un bosquejo que es este que tenemos ahí, también, bueno, uno más, se pueden hacer muchos de este libro, pero básicamente lo divide en las cosas que has visto, que sería la persona de Cristo, las cosas que son, que serían las posesiones de Cristo, y las cosas que han de ser después de estas, que es un poco el programa que Cristo tiene y quiere llevar a cabo. ¿Cuál es el tema entonces de todo este libro? Jesucristo es el gran tema, como he dicho antes. No nos perdamos en visiones estrafalarias y guerras impresionantes y cosas así, y olvidemos que todo este libro trata de la persona de Jesús, que Él es el gran tema del libro. Jesús viene por segunda vez, Jesús viene por segunda vez. No va a venir, esta segunda vez no va a venir como un siervo sufriente, que es la manera en que vino a la tierra. Vino como un siervo a cumplir la voluntad del Padre, sometido totalmente, y vino como un cordero que fue llevado al matadero y que gracias a su sacrificio dio vida a todo el mundo. Pero esa fue su primera manera de venir. Él dice que va a venir una segunda vez. Juan nos está diciendo, ese mismo Jesús que vino de una manera, va a volver una segunda vez, pero no va a volver de la misma manera. Él viene ahora con poder y Él viene ahora con gloria. Él viene como rey, ya no viene como siervo, ahora viene como rey. El extremo contrario, y lo que va a hacer es consumar todas las cosas, poner fin a todas las cosas según las entendemos hoy día aquí en la tierra y en los cielos, y etcétera, etcétera. Este es uno de los temas del libro en sí. La pregunta que formulaban, o que se formula, es: ¿y podrá vencer Satanás en todo esto? O sea, ¿se va a salir con la suya? ¿Cuánto poder tiene el diablo sobre nuestra vida, sobre la eternidad, sobre los planes que Dios pueda tener? Pues son preguntas lícitas y preguntas que se formulaban, y que este libro nos da respuesta a todo ese tipo de preguntas. Se las han hecho todos los cristianos desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Uno ve el mundo y ve las cosas que suceden y uno se pregunta: ¿realmente vendrá Jesús? ¿No será que no vendrá? ¿Será que realmente la cruz le derrotó y que el que venció al matarle fue el diablo, y que ahora el diablo es el que tiene poder? Y son preguntas que, queramos o no, a veces vienen a nuestra mente. Apocalipsis las trata, las zanja y las da una respuesta contundente a cada una de ellas. Juan escribe acerca de los grandes acontecimientos del tiempo del fin que vendrán durante el día del Señor, como a veces se le conoce a este último y gran día, el día del Señor. Se centra el libro, todo el libro de Apocalipsis está centrado, o le da ocupa mucha información, mucha parte del libro, se la dedica a un periodo de tiempo de 7 años al que se conoce como la tribulación, pero incluye también información acerca de la segunda venida de Cristo, su reinado milenial y cómo será establecido en esta tierra. ¿De acuerdo? Esos son temas del libro, pero lo que más ocupa, aquí lo pueden ver un poco, he hecho este temita, esta tablita que tiene la cronología, por así decirlo, del libro de Apocalipsis. Los sucesos, por ejemplo, en el cielo y en la tierra, alternativamente,
consecutivamente o simultáneamente. Por ejemplo, la era de la iglesia la trata en el capítulo 1, esos números de ahí son los capítulos del libro. En el capítulo 1 está hablando de la era de la iglesia en el cielo, en el 2 y 3 está hablando de la era de la iglesia en la tierra, en el 4 y en el 5 está hablando de este periodo de tribulación de 7 años en el cielo, visto desde el cielo, y ese mismo periodo del 6 al 19, lo que está ocurriendo en la tierra. El mismo suceso en las dos esferas, en el cielo y en la tierra. Ese es el gran enigma del ser humano, que nosotros vivimos solamente como si solo existiera esto. Cuando vemos el libro de Job, nosotros vemos el panorama de Job y lo que le estaba ocurriendo a Job en la tierra, pero ese libro nos abre una ventana y nos dice por qué estaba pasando todo eso en la tierra, y nos cuenta a la vez el cuadro de arriba del cielo. Pero eso es difícil imaginárselo y vivirlo cada día. El cristiano siempre vive, el ser humano siempre vive como si nada más existiera la línea de abajo. Pero todo lo que está ocurriendo en la línea de abajo hay una línea también en el cielo, paralela a todo lo que nos ocurre aquí. Entonces, ese tema de la tribulación, pues en la tierra, lo que va a pasar en la tierra en esos 7 años ocurre del capítulo 6 al 19. Veis que es una parte, la parte más extensa del libro, la dedica a esos 7 años de tribulación. Después el milenio, estos 1000 años donde Cristo reinará en la tierra. En el cielo lo cuenta en el capítulo 19 y 20, en lo que pasa en la tierra en el capítulo 20 también. Luego el juicio del trono blanco en el capítulo 20 sobre en el cielo, como eso es algo que va a ocurrir en el cielo, pues en la tierra no dice nada, no lo refleja. Y luego el estado eterno, la eternidad ya después, ya por siempre, siglos, eternos, eternos, sin final. Capítulos 21 y 22, y eso ya no hay distinción entre cielo y tierra, eso ya es cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad. Entonces eso es una tablita pequeña para poder sacar un bosquejo del libro de Apocalipsis. Pero todo eso centrado en que el que gobierna todos esos eventos, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que lleva a cabo todo esto. Y el libro nos quiere hacer ver cómo este es el programa que Jesús tiene preparado o Dios tiene preparado para llevar a cabo a través de Jesús. ¿Sí? No perdamos nunca eso de vista. Este libro entonces es la revelación, como decíamos, de Jesús y su victoria final. O sea, esas preguntas que decíamos antes, ¿será que el enemigo ha vencido? ¿Será que el diablo? No, mira, el libro termina así, Jesús vence. ¿Sí? El libro termina así, si no te has leído todavía, el libro de la historia de la tierra termina así. Hay un vencedor, hay un vencido. El vencido es Satanás, el vencedor es Jesucristo. No tengan duda, al final, pase lo que esté pasando ahora, hay un vencedor aquí nada más, solo uno puede quedar, es Jesús. Jesús vence. ¿Sí? Esa es una gran verdad. Es una gran verdad que debería condicionar nuestra vida ahora. Si yo sé que al final Jesús vence, eso es una buena noticia para mí. Sería muy diferente saber que al final Jesús pierde. Condicionaría la manera en que yo vivo ahora. Pero si sé que Jesús vive, y además Él dijo que yo viviré con Él, eso es una buena noticia para mí, para vivir hoy. ¿Sí? En medio de mis problemas. Por tanto, la profecía me cambia la manera en que yo vivo hoy. Porque Jesús venció, yo también vencí. Por eso dice que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Porque Él venció haciendo algo. Yo vencí sin hacer nada, solamente porque Él me amó. Pero vencí con Él. Tengo vida eterna, tengo salvación. Jesucristo, que es el que yo sigo. El caballo ganador es el que yo apostaba, por así decirlo. ¿Sí? Es el que gana, es el que vence. Su victoria final sobre el Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús vence sobre esas áreas, las conquista, las derrota, las erradica para siempre. Eso es una buena noticia. Los santos, ¿verdad? Los escogidos, los que han puesto su fe en Jesús como su Salvador, vencerán y serán establecidos para siempre. Eso debe condicionar mi vida hoy. Y debería yo cambiar mi conducta sabiendo que yo soy uno de estos, que va a vencer con Él, que estoy en su equipo. Satanás será derrotado por siempre. Satanás será derrotado. Eso es otra buena noticia para los cristianos. El tema es el Señor glorificado. El Señor glorificado, reinará para siempre. Va a haber un reinado. Como he dicho antes, Jesús vino como siervo por un tiempo, ahora vendrá como rey para ya reinar sin tiempo, para reinar por la eternidad. Y los santos reinarán con Él, los hijos reinarán con Él. Este es el mejor final para la mejor historia, mejor jamás contada, dice ahí. Imagínate que después de todo esto y de que pudiéramos estar leyendo todo este libro de libros y de evangelios y de cartas y que al final llegáramos y dijera que no, y pues Jesús le derrotó a Satanás. Entonces todo lo que ha dicho ahora no puede ser que termine como cuando una película termina mal, ¿no? Como que no puede terminar así esta película. Tiene que terminar bien. Esta película termina bien, chicos. Jesús vence.
Jesús es el vencedor y nosotros reinaremos con Él. Así que ese es el mejor final que se le podía poner a toda esta historia de penuria, sufrimiento, victorias, derrotas, lo que tú quieras, la humanidad entera. Ese es el mejor final. Aquí tengo esta tablita, o debería de salir, no sé por qué no sale. Se me trabó esto, si me puedes revisar. Está puesta también en el manual, no sé si llegó, ¿sí? Vale. No, la tengo aquí también. Creo que la compartí una vez, un domingo aquí en la iglesia, pero la he metido aquí porque es como un resumen gráfico para los que son más visuales. Ahí está, gracias Sergio. Para los que somos más visuales, aunque se han cambiado quizás un poquito las letras, pero se entiende bastante bien. Es un poquito todo el panorama visto desde el principio. Aquí hemos visto antes, vamos a decir, la historia de la humanidad, la cronología del tiempo hasta la cruz, o sea, todo el periodo de la ley, ¿de acuerdo? Del Antiguo Testamento hasta Jesús. Jesús, ahí arriba el Cordero, ¿ven? Jesús vino por primera vez, vino como un Cordero a morir en la cruz. Empezó con su partida, empezó la época del Espíritu Santo, que descendió como paloma, y eso lo tenemos en Juan 1:17, que la ley vino con esto, pero la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Entonces, a partir de ahí terminó la ley y empezó el periodo de la gracia, ¿de acuerdo? Todo el tiempo en el que estamos viviendo ahora, nosotros, desde que la venida de Jesús, estamos en el periodo de la gracia. Y tú te puedes situar en ese cuadrito que dice ahí gracia, ahí estamos viviendo nosotros. Entonces, eso es lo que conocemos de la historia. A partir de ahí, hacia adelante, es todo lo que está contando Apocalipsis. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que lo primero que tiene que pasar después de que acabe el periodo de la gracia, como hemos dicho antes, no es eterno, el tiempo en el que estamos viviendo ahora no es eterno. Este periodo de gracia se acaba, y se acaba con el rapto de la iglesia. Jesús va a venir, o antes de que venga se va a llevar a su iglesia a las nubes, van a estar las bodas del Cordero, y eso va a tener un tiempo de 7 años, que es lo que aquí hemos dicho, que es conocida como la tribulación, los 7 años de tribulación, que son los que Apocalipsis está hablando desde el capítulo 6 hasta el 19, todo ese triangulito que veis ahí. Está partido en dos ese triangulito, porque ese periodo de tribulación va a comenzar con un líder mundial que va a hacer un pacto con Israel de paz y seguridad. Por eso Jesús dijo, cuando digan paz, 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 como tener cuidado, porque entonces es que ya está ahí el fin, ¿no? Entonces ese pacto que va a hacer ese líder va a empezar a pactar con Israel, y va a estar durante 3 años y medio, aparentemente todo va a ser paz, todo va a ser bueno, todo va a ser bonito, pero en la mitad, de los 3 años y medio, él va a revelar su verdadera cara, se va a quitar la careta y se va a revelar que no era un líder bueno, era el anticristo, concretamente, que viene a trastocar todos los planes de Dios, a intentar acabar con la obra de Dios. Entonces rompe el pacto que había hecho con Israel en la mitad, y esos 3 años y medio siguientes que quedan hasta los 7 de tribulación es conocida como la gran tribulación, porque es como que se van a apretar aún más, se va a intensificar el fuego de las pruebas, por así decirlo, para la gente que vive aquí. Todo esto, recuerden que la iglesia ya no está, porque la iglesia ha sido raptada, ¿de acuerdo? Aunque haya varias teorías, no quiero entrar en eso ahora, estamos tomando como que creemos en el resto antes de la tribulación, ¿vale? No vamos a meternos en esos rollos, pero no se contesta, otro día lo vemos. El caso de que fuera así, entonces tenemos esos 7 años. Después de esos 7 años, entonces ahora ya sí viene la segunda venida de Cristo, que ya viene con la corona, ya viene como rey, ¿ok? Está la guerra de Armagedón, donde ya Jesús va a poner fin en esa guerra al anticristo, a la bestia y todo lo que ha estado hablando Apocalipsis en ese tiempo. En ese periodo en la guerra, con la guerra de Armagedón, que se termina todo, es atado Satanás, ¿de acuerdo? Entonces empieza el reinado milenial del que habla de Cristo en el capítulo 20 de Apocalipsis, habla sobre esos 1000 años que Cristo va a reinar esta tierra y los creyentes con él. Durante todo ese periodo del milenio, Satanás ve que va a estar atado. Entonces, te imaginas en un periodo de 1000 años donde Satanás está atado, no puede hacer nada. Eso va a ser la gloria, ¿no? En un sentido. Y Jesús reinando, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? No podemos pedirle más. Pero eso termina también. Los 1000 años terminan, llega el año 1000, termina. ¿Y qué pasa? Porque se desata Satanás. Otra vez vuelve a ser desatado y quiere ir como de sacar toda la furia contenida que tiene durante ese tiempo. Pero en ese momento viene el juicio del trono blanco, donde realmente Satanás es juzgado, es echado al lago de fuego, es vencido, es derrotado por siempre y por siempre. Toda la humanidad es juzgada, por así decirlo, y entonces ya se pone fin a todo, al cielo nuevo, a la tierra nueva, Jerusalén celestial, y ya es la eternidad, ¿no? Okay, ya donde... Todo eso es lo que describe el libro de Apocalipsis, desde ahí, desde el rapto hasta adelante, según el esquema de la tabla que les puse antes. Más o menos, ¿vale?
que hay mucho detalle que decir, pero no podemos entrar en más detalle. Pero grosso modo, entonces, este libro habla de Jesús, habla de cómo Jesús al final vence, Jesús es el vencedor. Estamos, como digo, aquí, y la noticia más interesante que más debería hacernos cambiar la manera en que tenemos que vivir es que siempre uno, durante estos 2000 años que llevamos desde que Jesús vino, en cualquier momento podría ser la venida de Jesús. Él habló de que no está escrita la hora, no está escrito el momento, en cualquier momento podría ser. Pero siempre uno miraba y decía, pero hay ciertas cosas que tienen que pasar que no han pasado, entonces no puede ser que venga ya, tardará más. Bueno, estamos en un tiempo en el que ya no tiene que pasar nada más para que Jesús venga o para que el rapto se produzca al menos. No tiene que pasar nada más. Eso quiere decir que podría ser mañana, porque no tiene que pasar nada más, ya está todo pasado. Para que este punto del rapto suceda ya se ha cumplido todo lo que se tenía que cumplir. No hay más profecías ni más cosas que estemos esperando. Eso debería hacer cambiar nuestra manera de vivir. Si no lo ha hecho, pues debería hacerlo. Meditemos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿Dónde estamos poniendo nuestras miras? ¿Y si Jesús viene el año que viene? ¿El mes que viene? ¿Mañana? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿He hecho lo que tenía que hacer? ¿He hablado lo que tenía que hablar? Todo ese tipo de cosas son en las que nos deberíamos centrar. Pero a veces nos descentramos y nos ocupamos con tantas cosas que se van a quedar aquí. Y perdemos de vista la eternidad, los asuntos importantes. Eso es lo que Apocalipsis nos quiere hacer, reflexionar. Todo eso se da para que los creyentes, sabiendo lo que esperan, cambien su manera de vivir, establezcan bien sus prioridades, las ordenen en base a lo que va a ocurrir. ¿Sí? No dejemos que el enemigo quiera quitar importancia a todo eso para que tú no cambies tu manera de vivir. No debería ser así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si algún día vemos el libro de Apocalipsis a fondo, pues lo estudiaremos capítulo por capítulo, por todo lo que haya que estudiar, pero pues por aquí está, por la manera en que lo estamos haciendo, pues creo que con esto es suficiente. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí, me ha parecido? Este tiempo de 7 años, por ejemplo, es como si los que no aceptaron a Jesús tienen una segunda chance. Sí, o sea, no es que tengan una segunda oportunidad, quiero decir, Jesús no viene hasta allí, hasta después de la tribulación, pero la iglesia es raptada antes. Entonces los que en ese momento del rapto no hayan depositado su fe en Jesús se quedan en la tierra y sufren los 7 años de tribulación. Ahí va a ser muy difícil salvarse, tienen la oportunidad, pero mejor sálvate ahora. Es como resumen el si puedes sálvate ahora, porque después lo vas a tener más difícil, ¿sí? Porque no va a ser fácil. Te va a costar quizá la vida, te va a costar cosas que ahora no te cuesta nada, ahora es gratis. Es como cuando, no sé, ahora una tienda te ofrece, no, lo voy todo gratis. Y tú compras y todo gratis, te llevas todo con toda la facilidad del mundo, pero de repente dices, no, ahora ya no, ahora el que quiera esto tiene que pagar 200 euros. Pero no tengo 200 euros. Pues yo lo quiero gratis, no, que eso era ayer. Hoy es 200 euros. Y si tú no los tienes, pues tendrás que trabajar para conseguirlos, tendrás que pedirte prestados, tendrás que robar, yo no sé. Pero si no tienes 200 euros, no te llevas el artículo. Es lo mismo, ahora es gratis, ahora estamos en la gracia. Jesús ha hecho todo, nos ha ofrecido todo. Es gratuito, podemos aceptar a Jesús así de fácil. Cuando eso pase, no va a ser tan fácil. ¿Sí? No va a haber iglesia, la tierra va a cambiar, las condiciones van a cambiar y salvarse va a ser más difícil. No que no se pueda, pero va a costar mucho más. La resurrección de los muertos será en el rapto. Sí, ahí los que mueren en Cristo resucitan primero, después los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados juntamente con ellos y ascenderemos con Él. Y luego cuando Jesús venga, pues la iglesia viene con Él y ya venimos a reinar a esta tierra. Bueno, eso sí que es muy interesante, sí que para tirarse aquí horas y horas hablando de esto, pero era un cuadro general nada más, de lo que queda, de lo que hay por delante y demás. Chicos, felicidades a todos por haber sido fieles en este estudio que comenzamos allá por el año octubre del 2016. Comenzamos con Génesis, si no recuerdo mal. Octubre del 2016 comenzamos a estudiar el libro de Génesis. Estamos en febrero del 2019. ¿16? No, venimos aquí en el 16. 2 años y medio ya. Octubre del 16. Hemos estado desde octubre del 16 hasta febrero del 19. 2 años y medio repasando la Biblia cronológicamente. Nos ha quedado un manual, todos los vídeos de estas clases. Gracias, un aplauso para Sergio que se ha quedado. Está ahí, Ezequiel, que lo vaya a casa, que tiene que editar. Y gracias por todos los que han hecho posible que esto quede grabado. Está en el canal de YouTube, podéis entrar y todos los libros de la Biblia cronológicamente los tenéis ahí escritos.
grabados en vídeo, lo podéis ver, lo podéis compartir, dárselo a quien no haya estado. Se queda ya ahí como un material que tenemos almacenado, archivado. Tenemos nuestro manual del antiguo, nuestro manual del nuevo. Tenemos un material buenísimo que podemos usar para consultar, para afianzarnos en la verdad, para conocer cronológicamente cómo va todo. Y gracias por haber sido fieles, gracias por haber estado aquí. El miércoles que viene nos reuniremos otra vez a las 7:30, pero ya no para estudiar cronológicamente, sino vamos a estudiar otro formato de estudio bíblico, que los que vengan pues ya verán cuál es. Pero sean fieles, animen a otros a que vengan, pues algunos no quieren venir porque es que como ya estaba empezado, vamos a empezar otro formato de nuevo el miércoles que viene, así que vente, anima a los que no vienen, y le oye, vente, que empieza el miércoles una serie nueva en el estudio bíblico y no te lo puedes perder. Así que bueno, nada más. Ana, ¿tienes algo que decirnos? Damaris, ¿tienes algo que decirnos?